¿Cuánto lo creen? Pueden sentarse. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Jesús. Esta es una mañana de poder. Yo me siento siempre muy agradecido con el Señor cuando sé que predico a un Dios todopoderoso. A veces me siento así, les voy a decir cómo me siento. A veces me siento impotente, me siento neutralizado frente a tanto desafío que es la predicación. Y llego a un punto donde no hago fuerza, porque si hago fuerza, definitivamente de todas maneras no puedo. La predicación es algo muy pesado, muy grande, muy maravilloso porque es divina. Es un ejercicio divino que Dios nos manda a hacer. Por ende, se tiene que hacer en el Espíritu. Y el que opera en ustedes es el Espíritu Santo. Si Él convence, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y si Él no los convence, ni la mejor predicación los podrá convencer. Por eso es el Espíritu Santo el que va a operar en esta mañana en sus vidas. Amén. ¿Cómo podemos dejar una generación bendecida o desarrollar una generación que trascienda en bendición? Me preocupa eso en medio de tanta maldad, de tanta corrupción. ¿Cómo poder dejar unos hijos que trasciendan en bendición? Que mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos sean bendecidos. Entonces me veo en esta tarea y veo que es un gran desafío para todos ustedes. Creo que dejar una generación bendecida es un gran desafío. Estoy diciendo que sus hijos sean bendecidos, que sus nietos sean bendecidos. Pastor, yo quiero eso, pero a veces en mi casa veo es lo contrario. Veo guerra, pleitos, celos, contiendas, y me parece que ese desafío, ese objetivo de dejar una bendición o de dejar una generación bendecida es demasiado difícil. Yo creo que no es difícil, yo creo que es imposible si el Señor no está con nosotros. Por eso mi propuesta de hoy es esa. Tenemos que como creyentes aprender a dejar una generación bendecida y no maldita. No una generación enredada, llena de trampas, sino que podamos dejar un camino despejado y de bendición a nuestros hijos y a nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Bien, quiero que miremos el libro de los Jueces, que nos va a ayudar. Capítulo 2 es mi texto que traigo. Hace días lo quería predicar, pero hoy el Señor nos da la bendición. Dice así la palabra del Señor: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Quiero que leamos la traducción actual, el versículo 2 y 3. Y quiero que miremos aquí
Dos elementos importantes que tenemos que en este tiempo desarrollar. Quiero que los veamos a través de las Escrituras. Y si lo logramos extraer y practicar, vamos a dejar unos hijos bendecidos. Yo no quiero que mis hijos estén sufriendo mañana. El día que yo me muera, mis hijos tengan que estar pasando por momentos difíciles, ni económicos, ni espirituales, ni físicos, ni tampoco sociales. Tampoco quiero que mi Colombia sufra, sino que mi Colombia sea bendita, bendecida, mi ciudad sea bendecida. Pero pastor, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que practicar para dejar una bendición a mis hijos? Verso 2 en la traducción actual dice así: 2. Pero ustedes, déjenme el 1. El ángel de Dios salió de Gilgal y fue a Boquín para darles a los israelitas el siguiente mensaje de parte de Dios. Dice: yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados. Dios le prometió a Israel que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Dios saca a Israel de Egipto. Dios lleva a Israel a Egipto con un propósito. Los egipcios nunca se mezclarían con otras naciones, y menos con Israel, porque para ellos era una nación que no tenía, digamos así, el pudor o el estrato de ellos. Así que Egipto nunca se iba a mezclar con Israel, y Dios lleva estratégicamente a José a Egipto, y luego lleva a Jacob, y allí se van con 75 personas, y allí crece el pueblo en 430 años que ya Egipto esclaviza a Israel, y luego Dios saca a Israel de Egipto con mano poderosa con Moisés y las 10 plagas, y los lleva por el Mar Rojo y los saca y los lleva al desierto. Pasan 40 años, luego de 40 años cruza Josué el Jordán y entran a la tierra prometida y comienzan a conquistar todo aquel territorio con el poder del Espíritu Santo y con el poder de Dios. Pero Dios le había dado a Israel, o a lo que tenía que ver con los líderes de Israel, que ellos tenían que hacer algo y que Dios cumpliría. Hasta aquí estamos hablando de ya Moisés muere, José muere, y está al frente del pueblo en la tierra prometida, pero se les olvida algo. Se les olvida cumplir lo que a ellos les tocaba obedecer de parte de Dios. Dios cumplió, por eso ahí dice: yo los saqué. ¿Sí leen conmigo ahí? Yo los saqué a ustedes. ¿De dónde? De Egipto. Y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados. A ellos les dije: yo les cumpliré mi promesa. Hasta aquí Dios cumplió. Verso 2. Pero que nunca pase eso en ustedes ni en mí, que Dios nos diga o nos ponga un pero. Pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Al contrario, deben destruir sus altares. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. ¿Qué hizo Israel? Vamos al capítulo 1. Capítulo 1. Quiero que vean aquí algo que pasó en el 23. 25. Dice que aquí Israel perdonó. La tribu de Benjamín perdonó a un tipo ahí que no tenían que perdonar nada. El juicio para Sodoma y Gomorra fue el fuego. El juicio para los antidiluvianos fue el agua, fue el diluvio. Y el juicio para Canaán era Israel. Israel tenía la labor de eliminar
todos los altares y todos aquellos pueblos tenían que expulsarlos, eliminarlos, sacarlos. Mas Israel cometió un error. Vea lo que hizo aquí. Tenían que erradicar a todos estos pueblos paganos porque no había nada bueno. Muchos dirán a través de la lectura del libro de los jueces, dice, pero qué cosa, ¿cómo puede Dios permitir tal mortandad? Hay unos estudios sobre el tiempo de los cananitas y se dicen que era extremadamente malos, no había nada bueno. Cuando Dios determina un juicio es porque no hay nada bueno, no hay nada. Ellos pasaban sus hijos, los sacrificaban, los quemaban a sus dioses. Había un nivel de sodomismo al extremo. Había mucho homosexual, había mucho pecado en aquel tiempo. Y todo esto Dios lo corrige con un juicio. Israel será el juicio. Pero Israel comete estos errores. Vean lo que dice aquel. 25. Aquel hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad y así pudieron entrar los de Efraín y Manasés. Mataron a todos los que allí vivían, pero no al que los había ayudado ni a su familia. Más tarde, ese hombre se fue al territorio de los hititas y edificó una ciudad la cual llamó Luz. Y hasta el momento en que este relato se escribe, aún se llama así. 27. Los de Manasés no pudieron echar a los que vivían en Bet-Sem, Tanat, Dor, Ibleim y Benguido, ni tampoco a los de las aldeas vecinas. Así que los cananeos siguieron viviendo allí. Después los israelitas se hicieron más poderosos y obligaron a los cananeos a trabajar para ellos, pero no los pudieron echar de su territorio. Los de Efraín tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Gutzer, así que los cananeos siguieron allí viviendo junto a los de Efraín. Los de Zabulón tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Quitrón y en Nealal, así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar para los de Zabulón. Tampoco los de Aser pudieron echar a los cananeos que vivían en Ecod, Sidón, Alán, Axit, Elba, Afet y Rehob. Así que se quedaron a vivir entre los cananeos que allí vivían. Israel viviendo entre los cananeos cuando Dios se había llevado a Israel a Egipto para que no se mezclaran. Y aquí se comenzaron a mezclar con los cananeos. 33. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron echar a los cananeos que vivían en Bet-Semen y Bet-Anat. Así que estos siguieron allí, pero obligaron a trabajar para los de Neftalí. Hicieron alianzas, negocios. Los de la tribu de Dan tuvieron que retroceder a las montañas porque los amorreos no los dejaron bajar a la llanura. Así que los amorreos se quedaron en Jerez, Aislón, Sadín. Tiempo después los de Efraín y de Manasés se hicieron más poderosos y obligaron a los amorreos a trabajar para ellos. No los eliminaron, les hicieron una alianza, negocios, hicieron unos pactos. Ahora, ahí en el capítulo 2, volvemos al versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Pero ustedes, dice el Señor, no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Al contrario, deben destruir sus altares. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. ¿Pero qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. 3. Por eso, ahora que ustedes avancen, no voy a echar a esa gente, tanto ellos como sus dioses serán una trampa para ustedes. Aquí les dejo un punto ya. Pastor, yo quiero dejar bendecida a mi generación. En primer lugar, usted tiene que aprender o erradicar el pecado. Todos estos heteos, jebuseos, heveos, fariseos, o decirlo así, todos los filisteos,
toda esta gente fea se le metió en el corazón a Israel y se mezcló. Todos sus dioses, todo el paganismo entró a Israel y se volvieron malos. Dice el capítulo 21, 19, 20, 21. Un levita, que era aquel representante religioso del tiempo, tenía amante. Su amante, y con el amante salió y entró a la tribu de Benjamín, al territorio benjamita. Allí los benjamitas se habían vuelto sodomistas. Imagínense, sodomistas. Cuando estaba siendo atendido allí por un anciano, los benjamitas pidieron que saliera el levita para violarlo. Como no quiso aquel anciano darles el levita, porque para ellos era algo abominable, dijo: pero tengo a la esposa del hombre y tengo a mi hija, pues viólenlas a ellas, pero al hombre no. Bueno, esto muestra que para nada valía la mujer en aquel tiempo. La violaron toda la noche. Estoy hablando del capítulo 19 de los jueces. Era la forma, cuando uno lee el libro de los jueces, tiene que darse cuenta que Dios permite que se escriba el libro para describir la situación social en la que se encuentra un pueblo desobediente. Un pueblo que se aparta de Dios terminará siempre mal, y de mal en peor. Y leyendo el final de todo esto, porque esta es la razón por la cual el pueblo le va tan mal y se pervierte, porque se mezclaron con un pueblo pagano, desobedecieron. Casi decirlo así, hermano, cuán difícil es para hoy que una pareja que no viva en unión conyugal, en yugo igual, permanezca firme. La palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué relación tiene la luz con la tiniebla? ¿Qué relación tiene el diablo con Dios? Y aquel pueblo se mezcló y terminó en unas atrocidades, hermano. Asesinatos, violaciones, sodomismo. Había en un momento, en el capítulo 20 y 21, se encuentra uno que los israelitas, las tribus de Israel pelearon con la tribu de Benjamín. Entre ellos se levantó una guerra civil terrible. Y en un momento que casi desaparece la tribu de Benjamín, entonces para que no se perdiera esta tribu, mataron todo un pueblo, dejaron 400 mujeres, doncellas, y se las entregaron a estos 600 hombres. Como faltaron más mujeres para estos 600 hombres benjamitas, entonces decidieron secuestrar a otras 200. Hubo secuestros, violaciones, muertes, sodomismo, de todo, que uno dice: no lo puedo creer. La película de los vikingos le queda tachuela al leer uno el final del libro de los jueces. ¿Todo por qué? Porque fue un pueblo que desobedeció a Dios. Mire, ¿qué es lo que se tiene que hacer, pastor, para dejar una generación bendecida? En primer lugar, erradicar el pecado de raíz. Erradicarlo y no hacer alianzas con el pecado. Pastor, ¿cómo sería en el día de hoy nosotros? En el día de hoy no es que Dios nos dice: vayan y maten y destruyan esa nación y no se mezclen con ellos. Más bien, estamos en un mundo, escúchame bien, estamos en una tierra con dos mundos: el mundo del reino de los cielos y el mundo del sistema de este tiempo. Y estamos en el espíritu o estamos en la carne. Y Dios nos dice: eliminen todas las cosas, pasiones y desórdenes carnales y vivan en el espíritu. Quiero que leamos Romanos capítulo 8, versículo 13. 8:13. Quiero que vean ese texto de Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu, ojo con el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la orden del Señor hoy? Que ahora que hemos recibido a Cristo y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos que matar la carne para vivir en el Espíritu. Quizás usted dice, todavía no entiendo, pastor. Cuando una persona recibe a Cristo, la señal que se da en su vida es que será sellado con el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 19. Por favor, léanlo ahí. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Dice la palabra así, 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo de quién? El Espíritu Santo, el cual está no con ni sobre, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Hoy usted tiene el Espíritu Santo. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Pero pastor, mi papá me dejó un problema. Era mentiroso y tramposo, tomador y fumador y parrandero y mujeriego como él solo. Y a veces en mi sangre tengo como esa picada y siento como lo mismo, pastor. Tengo ganas de salir y pecar y hacer un montonón de cosas. Bueno, por ese lado. Por el otro lado, me da rabia, me da ira, me da ganas de hasta matar el perro, pastor. Cuando me pongo piedra se me transforma la cara y eso me pasa. Tengo ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia. Yo todavía he hecho la madre, pastor. Si usted no erradica esos pecados, se convertirán en trampas para nuestros hijos. Hacía la ilustración esta mañana. Usted abriría una trampa de dientes de hierro y la abriría y la dejaría por donde su hijo va a pasar. Le repito, todo aquel que no erradica el pecado, en este tiempo no erradicamos el pecado, vamos a dejar trampas de dientes de hierro para que nuestros hijos queden atrapados. En primer lugar, si usted quiere dejar una bendición, una generación bendecida, de generaciones en generaciones, no deje trampas, erradica el pecado. Mire el versículo, escúcheme el versículo 2, el versículo 3. Por eso ahora que ustedes avancen, no voy a echar a esa gente, tanto ellos como sus dioses serán ¿qué? No los oigo, serán ¿qué? Una trampa para ustedes. Ahora, la desobediencia a lo que Dios nos está mandando hoy se convierte en trampa. Pastor, pero ¿cómo? Ahora que usted tiene el Espíritu Santo, deme Gálatas capítulo 6, 5, 17. Gálatas, si me están ahí. Dicen amén si están ahí. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu. Usted tiene ahora dos opciones: vivir en la carne o vivir en el Espíritu.
El que no tiene a Cristo no tiene dos opciones. Él vive en la carne. Pero el creyente puede vivir en la carne o puede vivir en el Espíritu. Digo pues andar en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y no satisfagamos los deseos de la carne, erradiquémoslos. Porque el deseo de la carne, ayúdenme a leer, ¿es contra quién? Es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Siga. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuántos dicen amén? Matar las obras de la carne con el Espíritu. Por eso, usted me dirá, pastor, ¿cómo dejo de decir groserías? ¿Cómo dejo de mirar la mujer del prójimo? ¿Cómo puedo vencer la marihuana, la cocaína? ¿Cómo puedo vencer, pastor, si me gustan los hombres y yo soy hombre? ¿Se puede dejar ese pecado? Si tú no lo erradicas, será una trampa para tus hijos. Ayúdeme, pastor. Mire, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando murió en la cruz del Calvario, solucionó un problema que tuvimos allá en el Edén. Perdimos la presencia de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, se rompió ese velo cuando Él murió en la cruz del Calvario, para que ahora podamos entrar a la presencia de Dios. Y ahora en la presencia de Dios, usted ha sido sellado con el Espíritu, y el Espíritu tiene todo el poder para ayudarte a vencer cualquier pecado. Y es ahí donde usted y yo podemos recibir lo sobrenatural. Pastor, yo le pego a mi marido. Pastor, es que yo cuando me agarro, el Espíritu Santo está en ti. Y si usted ora, y si usted ayuna, y si usted se mete con el Señor, el Espíritu Santo te ayudará a erradicar esa trampa. Creo que lo que nos falta en este tiempo es orar, ayunar y decirle al Espíritu Santo, ayúdeme, porque yo no quiero dejar una generación maldita, yo quiero dejar una generación bendita. Todos los que estamos aquí tenemos que erradicar todos esos altares, todo ese paganismo, toda esa idolatría. ¿Sabe qué? Estoy diciéndole que usted no dejará a sus hijos para que suban a Monserrate a recibir una bendición allá al divino niño. Usted no tendrá hijos que estarán por allá perdidos en lugares equivocados adorando a dioses falsos. Si usted en este tiempo erradica todos esos altares de idolatría y de paganismo que están en este mundo. Necesitamos dejar una generación con bendición. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, voy a hablar de la segunda E. La primera E, ¿cuál era? Erradicar el pecado. Israel, lo que leímos en el capítulo 1, no erradicó, hizo alianza con el pecado. Es que qué de malo tiene tomarme una cervecita, tomarme un traguito, estar con mis amigos. Eso fue lo que hizo Israel. Pero siempre metidos en culto, siempre allá. Y poco a poco te leuda el mundo. Y por último, estás haciendo lo malo y te parece bueno. No dijeron amén, pero así es. La segunda E sale de aquí. Después, versículo 6, Jueces 2:6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel. Los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. 7. Y el pueblo había servido ¿a quién? Con Moisés y Josué. Había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun. O sea, aquí ya murió Moisés y luego ya murió Josué, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso 9.
Y los sepultaron en su heredad en Tinat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Lean conmigo lo que sigue ahí, por favor, lean. ¿Y qué? Y se levantó después de ellos otra ¿qué? Otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Que no conocía a Jehová. ¿Cómo pudo pasar esto de que la generación que siguió después de Josué no conocía a Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué le faltó a Josué? ¿Qué le faltó a todos estos hombres con sus hijos? ¿Qué les pasó? Se pusieron entre ellos a hablar de las grandes cosas que hizo Dios, pero no hicieron escuela dominical. He creído que lo más grande que Dios puede hacer en una iglesia es la escuela dominical. Se desentendieron de los niños. Mire, la clave para que a su hijo le vaya bien: número 1, usted erradique el pecado con el poder del Espíritu Santo. Amén. Erradíquelo hasta que lo elimine. Mátelo, hasta que mate eso con el poder de Dios. Estoy diciendo, tienes amor, mate el odio, mátelo el odio. ¿Cómo? Amando. Mate esa amargura, mátela con el gozo del Espíritu Santo. Mate esa incertidumbre, esa forma de que usted no tiene paz y tranquilidad. Mátela con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pastor, no puedo. Yo miro un cilindro y caigo, miro una escoba y caigo. Mate esa falta de dominio propio. Mátela con el dominio propio del Espíritu Santo. Y conviértete cada día en el Espíritu, en un hombre más estable, una mujer más estable. Necesitamos crecer y madurar en el Espíritu, todos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Así se erradica el pecado. Así, con el poder de Dios, sí se puede. Y en segundo lugar, educar a nuestros hijos. Educarlos. Y aun cuando fueren viejos, no se apartarán del Señor. Cómprele una Biblia a su hija, a su hijo. Léale la Biblia. No vayas a creer que con el sistema del mundo es que yo dejé bendecida a mi hija, a mi hijo con plata, con negocios, pero no le enseñó la palabra del Señor. ¿Sabe, hermano? Separados de Dios, nada podemos hacer. Dejas a tu hijo o a tu hija para la perdición y para el infierno, porque separados de Dios nada podemos hacer. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Así que lo más grande que usted puede hacer con tus hijos es educarlos en la palabra de Dios. Pero recuerde, tienes que erradicar la flojera, la pereza y todo aquello que le impide congregarte, que le impide estar en una escuela y pasar el precio, que tu hijo te vea. Mi mamá estudió y terminó un discipulado. Lo más grande que hizo Marta y María fue María cuando se postró a los pies del Señor y escuchó la voz del Señor. ¿Por qué lo más grande, pastor, que puede hacer una persona cuando se sienta a escuchar la palabra de Dios? Por quien lo dice. ¿Quién es el que dio la palabra? ¿Quién es el que da la enseñanza del evangelio? Dios. El que estaba en la casa de María y Marta era Dios en persona. Lo más grande que se podía hacer en ese momento era estar a los pies del Señor oyéndolo. ¿Por quién lo dice? El Todopoderoso. La misma imagen del Dios invisible. Cuando usted está aquí, está frente a la palabra de Dios. No hay nada más grande que usted pueda hacer en este mundo que oír la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿por qué dice? ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice
que usted y yo, si recibimos a Cristo, tenemos vida eterna. Dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. La palabra de Dios dice que habrá resurrección, habrá cuerpo glorioso, habrá vida eterna, porque lo dice. Lo que dice me hace darle todo el tiempo y la mayor importancia. Y en tercer lugar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Por eso cuando usted le enseña la palabra a su hijo, usted le arregla el marco teológico, le arregla el marco conceptual y le arregla el marco conductual. Si tú quieres que tu hijo se conduzca, que tenga conductas buenas, dale la palabra. Por eso bendigo los maestros, bendigo los profesores de escuelas de esta iglesia y les dejo este dato a todos. Vamos a hacer un colegio en cada obra que abramos. Vamos a dejar, mientras Dios me dé vida, habrá un colegio que cerraremos, lo dejaremos en Veracruz, en Paratehueno, en Cumaral, en Villavicencio. Será una tarea ardua dejar un colegio en cada lugar. En este lugar ya estamos forjándolo. Ha sido muy difícil sacar la licencia, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Tendremos que cambiar, si es posible, este lugar por otro lugar. Si hay que hacer una permuta, es que se llama eso, hacer un cambio, lo haremos para lograr tener un lugar donde nos lo acepten para un colegio. Y desde ahora visionémonos a dejar un colegio para la niñez y para la juventud de esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos le vayan bien, porque quiero que mi ciudad sea bendita, porque quiero que mi Colombia sea bendita. Pero solo se hace cuando erradicamos el pecado y cuando educamos a nuestros niños. Algo no hizo Josué y algo no hizo Caleb. Consecuencias, versículo 11: por no erradicar y por no educar. Yo quiero que el Espíritu Santo les hable. Mire, hermano, si el Espíritu Santo les habla en esta mañana, usted va a ser parte del equipo de lo que les estoy diciendo. Algunos de ustedes van a poder ofrendar con gozo, podrán servir a Dios con pasión. Hay algunos que ponen la mano en el arado y luego renuncian al ministerio. Dice la Biblia, no son dignos de heredar el cielo. Si usted escucha lo que vamos a leer aquí, es peligroso que usted se convierta en un pastor, en un misionero, en un evangelista o en un maestro de la palabra de Dios. 11. Después, o sea, después de que les habló el ángel y les dijo: ustedes desobedecieron, hicieron alianzas, se mezclaron con los cananitas, por ende no echaré esos pueblos, y esos pueblos se les convertirán en trampas para sus hijos. En segundo lugar, dice la palabra que murió Moisés, murió Josué, y se levantó una generación sin conocimiento, con ignorancia. Cuando uno mira el precio de la ignorancia es todo lo que más sigue uno leyendo ahí. Se volvieron asesinos, se volvieron violadores, se volvieron sodomistas, se volvieron secuestradores, se volvieron malos. Porque donde no hay palabra, no hay un muro de contención para nuestra generación. 11. Después los hijos de Israel, escuche, consecuencias. ¿Hicieron qué? No los oigo. ¿Qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Imagínense, estoy hablando de que una generación que no conoce a Dios termina adorando cualquier cosa. Terminan subiendo a Monserrate de rodillas o crucificándose en una cruz, y luego por los que les dio sed se toman una cerveza. Verso 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras quienes, tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces,
¿Qué pasó, pastor? Estoy diciéndole que si usted no erradica, que si nosotros no enseñamos, vamos a dejar a nuestros hijos para ser castigados por Dios. Vamos a dejar a nuestros hijos adorando a dioses falsos. Pero ¿cómo así, pastor? No entiendo. Mire, les dejo esto y no se lo dije a la otra clase. No hay nada más difícil para un hijo que se convierta a Cristo que sus padres les den mal testimonio. La mayoría de los jóvenes que no se convierten a Cristo es porque sus padres fueron de mal testimonio, no erradicaron, y en segundo lugar, no enseñaron. Dice ahí el versículo 7, mientras vivieron, el versículo 11 y 13, estoy leyendo la actual. ¿Estamos en la actual? Sí, actual. Sí. Los israelitas dejaron de adorar a Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Póngame cuidado, hacemos enojar a Dios. O sea, nuestros hijos tendrán a Dios en contra. 14. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y les robaran lo que tenían. También permitió que los derrotaran. Estoy leyendo varios verbos aquí. Se van a ser atacados, van a ser robados y van a ser derrotados, sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Van a quedar inoperantes, neutralizados. Mire, se lo digo así: cuando nuestros hijos no se convierten a Cristo, los coge el adulterio, los coge la pornografía, los coge los pecados de este mundo y se los llevan. Usted dice, ¿por qué? Primero, porque usted y yo no dimos ejemplo, y segundo, porque no les enseñamos la palabra de Dios. Los dejamos presa fácil para el diablo y sus demonios. Versículo 14. Tan enojado estaba Dios con ellos que dejó que los atacaran y les robaran lo que tenían. También permitió que los derrotaran sus enemigos sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Cuando iban a pelear, lean conmigo ese pedazo, lean conmigo esta parte del texto. Cuando iban a pelear, a ver allí por favor, pase. Cuando iban a pelear, léanlo por favor, Dios se ponía en contra de él. Que se ponga el diablo en contra, lo vencemos. Pero que se ponga Dios en contra, y todos les salía como: ay, pastor, yo quiero que a mis hijos le vaya bien. Pastor, ¿será que puede soplarlos? Pues no se los soplo, porque lo que tenemos es que erradicar el pecado de nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo. Por eso les digo ayunen, por eso les digo oremos, por eso les digo vengan a orar. Muchos de ustedes pasan la semana y no oran, parecemos religiosos, solo aparecemos el domingo al culto, pero no oramos ni ayunamos, y nos coge el pecado y nos vuelve nada. Cuando iban a pelear, Dios se ponía en contra. Pastor, ¿por qué predica así tan fuerte? Porque este pecado me indigna. Esta reacción, esto que está pasando con nuestros hijos. No vamos a llorar sobre la leche derramada. No es que, pobrecito mis hijos, pobrecito, mire cómo les va a mis hijos. No llore ahí, hermano. El culpable es usted y el culpable soy yo. No erradicamos el pecado y no enseñamos la palabra de Dios. Y todo les salía mal, tal como él lo había advertido. Los israelitas estaban ¿en qué? No los oigo. ¿Estaban en qué? En grandes aprietos. Muy bien, hasta ahí quiero dejarles. Y quiero que quede en nuestro corazón de que necesitamos erradicar y educar a nuestra generación para que les vaya
Bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien a sus hijos? Esta es palabra para usted. Cierro leyendo Romanos. Quiero leer Romanos y oramos. Romanos 1. Romanos 1. Versículo 18 en adelante. Todos los que están en casa, que en este momento están ahí conectados. ¿Cuántos tenemos ahí, hermanos, en casa? ¿No? Hay 32 que están en casa. Bien. Romanos capítulo, dije 1, 18. Lea conmigo, por favor. Pero la gente ha negado injustamente la verdad. Dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esta maldad e injusticia. ¿Por qué está tan enojado el Señor? Porque injustamente no creen. ¿Cómo es que alguien no cree? ¿Cómo es que todavía dudamos de que Dios existe? Y Dios se enoja por la gente que hoy no cree en Él, habiendo tanta evidencia de que Él es el Señor. Los coge un profesor de filosofía en el colegio y los vuelve una arepa, con mentiras y con su ateísmo. Versículo 19 dice: esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Ese profesor de filosofía sabe que existe Dios, pero no se le da la voluntad de creer. Él sabe que un árbol, que la yuca, que la papa, que la manzana, que la guayaba, que el lulo, no lo hizo nadie, lo hizo solamente Dios. Detrás de todo diseño hay un diseñador. Dios existe. Por la belleza, por la tierra. Si no hubiese predicadores, póngame cuidado, la tierra predica, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Cuando usted mira un animal, cuando usted mira un perro, un gato, usted mira la gloria de Dios. Esto cómo se creó. Mira un león, mira un elefante, mira un tigre, mira una jirafa. Se mira usted, mira a sus hijos. Dios existe, hermano. Dios existe. Y Dios dice: ¿cómo es que no creen? Mas sin embargo, dile lo que dice el versículo 19. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. 20. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Y también podemos ser su poder, dice, ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Nadie tiene excusa delante de Dios, porque la tierra predica. 21. Pues saben de Dios, pero no le respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con la forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Preferían adorar cualquier otra cosa, otros dioses, que adorar al Dios Todopoderoso. Estoy diciendo que en el libro de los Jueces prefirieron adorar cualquier otro Dios que adorar al Dios que los sacó de Egipto. ¿Qué pasa, pastor? Cuando un pueblo no quiere adorar a Dios, cuando no quiere respetar a Dios. Vuelvo a decir, la razón fue: no erradicaron el pecado, y en segundo lugar, no enseñaron la palabra. Y aquí estamos hablando en el año 65 después de Cristo. El libro de los Jueces está entre el año 1420 hasta el año 1000. Y el libro de Romanos está en el año 65 después de Cristo, y está el mismo problema. Gente que no quiere reconocer a Dios, que se aparta poco a poco de Dios, y termina haciendo perversidades. ¿Por qué toca el libro de Romanos, pastor? Porque esta gente también no se le dio la voluntad de creer.
y de hacer lo que se les viniera en voluntad. 24. Por eso Dios, ayúdenme a leer ahí. 24. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Quiero que comprenda, iglesia santa de Dios, el peor castigo que Dios nos puede dar es dejarnos hacer lo que se nos dé la gana. Si usted quiere castigar a un hijo, déjelo hacer lo que se le da la gana, será malo. Por eso Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quieren. Por ejemplo, estamos en el verso 26, ¿sí estamos ahí? ¿En dónde? Parecido, bueno, es lo mismo, pero ya van dos veces ahí. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos dice, los han llevado a hacer cosas con sus cuerpos, cosas vergonzosas. Parece que siempre que una generación que no quiere aceptar a Dios, que se quiere apartar de Dios, siempre cae en el homosexualismo, lesbianismo, o decirlo así, en todo lo que tiene que ver con el sodomismo. Y en vez de adorar a Dios, por favor, lean conmigo. Voy a leer otra vez el 24. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los ha llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar a Dios verdadero, adoraron a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. 26. Por esa razón Dios los ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con las mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Hasta cuando se aparta uno de Dios, va cayendo. Y los pecados que se están viendo tienen que ver con nuestros cuerpos. 28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, va la tercera vez, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta. Lean conmigo. Malvada, codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, son orgullosos, se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad, ni se pueden confiar en ellos, no aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte, y a pesar de eso no solo siguen haciendo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Cierro diciéndoles esto: si usted y yo queremos erradicar la maldad de una ciudad, no es cambiando que la derecha y que la izquierda, o que la izquierda y la derecha. Eso no se arregla con política. Esto se arregla, y la iglesia tiene la solución, educando a nuestra gente con la palabra de Dios, la predicación del evangelio. El Señor dejó la predicación del evangelio. Y en segundo lugar, erradicando el pecado con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. Usted dirá: pastor, es muy difícil esto de erradicar el pecado, la maldad. Hoy usted tiene el Espíritu Santo, y si no lo tiene, recibe a Jesús en su corazón. Si usted hoy acepta a Cristo, una de las cosas que Dios va a poner en usted es el Espíritu Santo, y Él es el que te da la fuerza para vencer el pecado.
Él es el que convence de pecado, justicia y juicio, que es una injusticia no creer en Cristo. Hasta aquí predico, pero de aquí en adelante el Espíritu Santo quiere ministrarlo a usted en esta mañana. Cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdame a erradicar y a educar a mi familia. Quiero una generación bendecida. No quiero que mis hijos sean castigados ni robados. No quiero que mis hijos sean atracados, sean en el futuro malos. Dígale a Dios: ayúdame a obedecerte para no caer en el pecado de Israel, para no caer en el pecado del año 65 del pueblo de aquel tiempo al que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Ahí donde está, deje que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Si ya te parece que pecar y pecar ya no le parece malo, pero esta palabra te inquieta al arrepentimiento, es bueno que hoy pidamos perdón a Dios, no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de nuestra nación. Ahí con la mano en tu corazón, ahí con la mano en tu corazón, dígale: Señor, perdóname. Ayúdame con tu Espíritu Santo a reconocer mi pecado, a reconocer que hay trampas que tengo que erradicar, que dejaron mis ancestros, que hay trampas que tengo que cerrar, que hay trampas de dientes esperando a mis hijos que tengo que levantar y quitar, que hay una trampa que me tiene atrapada en mi pie y tengo que soltarme de ella. Hoy ahí donde estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, trae libertad. Reciba libertad, reciba libertad, reciba libertad. Si sientes que estás en una trampa ahí de engaño del diablo y sus demonios, que hoy te han quitado el gozo de la salvación, te han quitado la fe, te han apagado, te han entristecido, y si hoy no sientes el gozo de tu salvación en esta mañana, abre tu boca y dile: Señor, trae libertad. Hay alguien, hay una mujer aquí que está orando por un hijo, que está orando por una hermana que está atrapada en unos dientes de acero que Satanás allí ha puesto junto con una mala decisión que ha tomado, y el diablo la tiene atrapada. En el nombre de Jesús, levante su oración, diga: la declaro libre, suelto su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, Espíritu Santo, ministra a tu iglesia que hoy está aquí. Si te sientes atrapado en este mundo, si sientes que estás en una trampa del enemigo, del diablo, hoy abre tu boca y diga: en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo estaba sobre el Señor para darnos libertad a los oprimidos, para sacar de las cárceles a los que están allí encarcelados y oprimidos por el diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, a los que están aquí, a los que están en casa y a los que están ahí orando por un ser querido, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el poder tuyo traiga libertad, libertad, libertad en el nombre de Jesús. Educa a tu hijo, enséñale la palabra, sé un modelo de la palabra, ama la palabra y tu hijo amará también la palabra. No dejes trampas a tus hijos, educa a tus hijos en la palabra, y aun cuando fueren viejos no se apartarán del Señor. Creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Ahí donde está, escúcheme ahí, levante sus manos al cielo. Espíritu Santo, dígale: Espíritu Santo, lléname, 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 lléname.
Lléname, lléname, tócame. No quiero que esta palabra solo quede en tu mente, sino que pase esta teología, este marco teológico que pasó hoy a tu mente, a tu marco conceptual, bájalo a tu marco conductual. Bájalo ahí en el nombre de Jesús. Diga: Señor, quiero conducirme en el Espíritu. Espíritu Santo, toca a tus hijos, tócalos. Que puedan hoy ser impulsados por ti, Espíritu Santo, a hacer lo bueno, a oír tu palabra, a vivir en santidad. Espíritu Santo, entrego a cada uno de tus hijos en esta mañana para que ellos puedan dejar una generación bendecida, que trascienda en bendición por 1000 generaciones. Estoy diciendo que tus hijos trascenderán por el medio de muchas pandemias en bendición y en victoria. Tus hijos serán cabeza y no cola, estarán encima y no debajo. En el nombre de Jesús, tus hijos no serán problema, serán bendición. Y el que se case con uno de tus hijos será bendito. Reciba esta palabra. Erradica el pecado de ti hoy con el poder de Dios. Y educa, enseña y enseña a tu generación. Yo creo en tu promesa, creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. Así es, Espíritu Santo. Creo a tu palabra. Baja esa palabra. Toca a los que están aquí. Llénalos. Tú me levantarás. Llénalos. Tú me levantarás. Yo creo. Llénalos, Espíritu Santo. Creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu palabra y creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. Pero esto digo, Segunda de Corintios 9:6: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Repito: y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Le pido a Dios que sea Él el que te impulse a diezmar y a ofrendar. Si Él no te impulsa a diezmar y a ofrendar, no lo vas a poder hacer nunca. Padre, te doy gracias y te pido, Dios, que seas tú el que inquiete a dar, y frente a este proyecto tan grande de hacer un colegio en cada ciudad, te pido que de manera sobrenatural enriquece al que va a dar con alegría. Impúlsalo a ser fiel siempre para hacer tu obra. Bendigo la iglesia santa que tú has salvado con tu sangre preciosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ofrendar con gozo y alegría, con felicidad. Hermanos que están en casa también pueden enviar su ofrenda, sus diezmos,
y todo lo que quieres dar para la casa del Señor, a ese teléfono que el hermano Emanuel pone ahí, a esa cuenta que está ahí en Bancolombia. Despedimos a todos los hermanos que están en casa y nos vamos a la escuela dominical. Nos vamos a educar los niños en este momento, y todos los domingos no hemos parado. La iglesia Asamblea de Dios no ha parado de hacer escuela dominical virtual. Ustedes supieran el trabajo tan intenso que hacen los maestros, y siempre está la escuela dominical en su teléfono. Le queda su tarea como papá es presentársela a sus hijos, y le queda grabada para que con su hijo se siente, prenda el teléfono y se siente siempre con él 10-15 minutos y lo instruya en la escuela dominical, que ahí está la palabra de Dios. Dios los bendiga, los amo a todos los que están aquí también, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévense la tarjeta de lo de parejas. Este sábado tenemos esa reunión de parejas maravillosa. Estaré dándoles una palabra a todos los hogares. Por favor, reciban, la hermana Dori les dará la tarjeta. Dios los bendiga. Un abracito para todos.